Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de La Pelo en Casa. Estamos una vez más probando productos de supermercado, aunque hoy es más bien de supermercado, de perfumería, de internet, de no sé dónde. A mí me ha costado mogollón encontrarlo exactamente lo que es el tono, ¿vale? Hablamos de la coloración de Nelly. Me ha flipado porque solo con el precio he dicho, no me lo puedo creer. 2,50. Estamos hablando de un tinte con la crema reveladora, los guantes, la mascarilla. 2,50 nada más. Bueno, no lo he probado aún y quiero probarlo. Antes de empezar, quería agradecer a Cristina Donayo, que fue la que me lo recomendó. Me lo recomendó porque cuando probé el tinte de Mercadona, dijo, ¡ah! ¿Cómo pica? ¡Qué horror! Y me dijo que este no picaba nada y el color era súper chulo. Vamos a probarlo. Digo, voy a aprovechar que tengo el color clarito, a ver si me coge el rojo este intenso que me gusta mucho. Sí que es cierto que en la paleta de color, a ver si lo veis bien, la paletita de color, que según la tonalidad que tengamos, así es como para hacernos una idea de cómo puede quedar. Me ha quedado un poco de duda, pero bueno, le daremos un voto de confianza. Se trata del 750, el rojo intenso, ¿vale? Yo estoy venga a enseñarlo porque no sé si lo conocéis, pero bueno, si lo conocéis, decídmelo, que siempre digo lo mismo. Si conocéis este o habéis probado otro color, me gustaría saber qué experiencia habéis tenido. Se trata de un tratamiento con ingredientes de origen vegetal y arginina. Bien, os lo voy a presentar un poquito y como siempre vamos al lío que tengo mucha ganas de verme. Vamos a ver qué le acompaña. A ver, le acompaña la crema oxidante, le acompaña el tubo de tinte que lleva 50 mililitros. La verdad es que es bastante generoso porque contando que es uno más uno, que quiere decir una cantidad de esto y la misma cantidad de crema oxidante. O sea, estamos hablando de 100 mililitros de tinte, que la verdad es que es generoso. La mascarilla Air Mask, que va en un sobrecito, es bastante densa. Como podéis ver, estoy tocando el sobre y no es nada líquida. Lleva 15 mililitros, o sea que da para varias veces. Es de coloración Protect. Y las instrucciones. Antes de nada, mirad el marketing que le hacen en la caja, que ya te dicen que si te pone el tinte, el tratamiento de color, que es el sobre que viene. Lo que no viene es el champú, yo creo. No. Bueno, vienen los guantes de plástico. Los guantes de plástico, que yo utilizo estos de látex o silicona, lo que mejor os venga, ¿vale? Y bueno, como siempre digo, las instrucciones es muy importante leerlas, sobre todo porque hace siempre mucho hincapié de si no hemos aplicado henna o henna, no aplicar X tintes, depende del cual. Pero es muy importante sobre todo las instrucciones del tiempo de exposición y demás. Este, por ejemplo, pues bueno, te dice entre 30 y 35 minutos de exposición. Hay algunos que es 25, hay otros que es 40. Entonces, casi mejor no dar por hecho que lo vamos a poner y nos va a quedar bien. Lo estuve leyendo y no hay nada más que recalcar aquí, simplemente la aplicación de raíces y luego de medio a punta, si se trata de un cambio de color, que es justo lo que voy a hacer yo. Me lo voy a aplicar en raíces y acto seguido me lo voy a aplicar de medio a punta. En raíces porque las llevo oscuras y estamos hablando de un cambio de color en distintos colores, necesitamos más tiempo de exposición en raíces, entonces el tiempo de exposición en aplicación y luego de medio a punta y lo dejamos de 30 a 35 minutos. Bien, más cositas, os voy a leer un poco lo que pone aquí, ¿vale? A ver, aquí, precauciones de empleo. Bueno, no utilizar en personas menores de 16 años, no utilizar el tinte capilar si tiene una erupción cutánea en el rostro o tiene el cuero cabelludo sensible, irritado o dañado. Si alguna vez ha experimentado cualquier tipo de reacción después de la coloración del pelo. Recordar que se trata de una coloración permanente, pero es con amoníaco, ¿vale? Indistintamente que contenga ingredientes de origen vegetal y arginina. Eso lo que hace es ayudar a dejar el pelo con brillo, con suave, con suavidad y demás, que es lo que siempre buscamos, que no nos deje rígido, encrespado, reseco. Eso es odioso. Y por último dice
lo de la henna, que es justo lo que estaba diciendo. Dice, si alguna vez has experimentado cualquier tipo de reacción después de tal, si alguna vez reacción a los tatuajes temporales de henna negra, también lo comenta, ¿vale? Y luego, cobertura perfecta. Nelly Creme Intense garantiza un color profundo y de larga duración, 100% cobertura de los cabellos blancos. Vamos a ver, porque yo cada vez que me tinto sí que me lo coge, pero enseguida me sale la cana, ¿no? Ese reflejillo de la cana. Eso quiere decir que mi cana es súper dura, súper rebelde, como le llamamos así. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Otra cosa, sí que es cierto que en los ingredientes, aquí también pone un detalle, que no lo he leído yo en ninguno, que una vez que pongas el tinte, se oscurece, ¿no? Si estamos buscando una intensidad de color, pues igual puedes pensar, ay, madre mía, que se me ha quedado, se me va a quedar oscuro, y cogemos y nos lo quitamos. No hay que hacerlo. Lo especifica exactamente tal cual. Lo aplicamos, no se preocupe que se oscurecerá, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver. Pasa con muchos tintes, pero bueno, que lo especifica y oye, que eso también está muy bien que lo especifique porque, bueno, que no tenga mucha idea o desconozca ese punto, pues puede pensar que se le va a quedar oscuro y como bien dice, no lo laves, no lo retires antes de tiempo. Bien, lo dicho, voy a preparar toda la mezcla porque está claro que en la longitud de mi cabello me va a hacer falta. Yo tengo el pelo finito, yo creo que con 100 miligramos voy a tener suficiente, pero si te animas a animarlo, si te animas a probarlo y tu cabello es más largo o más grueso y demás, te aconsejo que compres dos cajas, dos kits del tinte por si acaso. Bueno, no me enrollo más, me voy a preparar y bueno, mirad bien mi pelo porque me voy a cambiar. Bueno, pues ya me lo he aplicado. Lo he tenido que hacer un poquito el pino puente. Justito, justito. Lo he tenido que peinar bien, extender bien, ¿vale? O sea que ya os podéis hacer una idea viendo mi cabello, si lo probáis, como he dicho antes, lo que podéis utilizar. Sí que me ha dado para todo. Y recalcar que huele muy bien. Me gusta mucho su aroma. Voy a esperar, me voy a poner papel osmótico, papel transparente, no solo porque es invierno, y claro, casi mejor que nos calentemos, pero da muy buenos resultados en canas rebeldes, ¿vale? También para que toméis nota para ello. Ahora os enseño el final. Bueno, ¿qué os parece? ¿Os gusta? A mí me encanta. Cuando me gusta se nota. Mi cara brilla. Tengo que decir que no me ha picado absolutamente nada. O sea, nada. Huele bien. Deja el pelo. O sea, mirad qué suavidad, qué soltura. Deja el cabello. Sí que es cierto que evidentemente me he puesto la mascarilla, pero cuando me lo he enjuagado no me lo ha dejado estropajado, como solemos decir. Reseco. De esto que dice, o me pongo mascarilla o cuando me cepille me rompo el pelo por todos sitios. Lo ha dejado espectacular. Me gusta muchísimo. Fijaros bien en el tono, justo lo que os decía. Mirad bien la tabla de los tonos, mirad la foto. O sea, parece que da un poquito de respeto el decir, cuidado, pero eso mola. ¿Por qué? Porque si realmente estás buscando un color más intenso, pues oye, pues como me ha pasado a mí,
no me asusta el verlo así. Además que es un 7, yo también llevaba el cabello rubio prácticamente, ¿vale? Bueno, Cristina Donayo, si me estás escuchando y viendo, muchísimas gracias, porque gracias a ti sabemos que por 2,50 nos podemos teñir en casa y dejar el pelo espectacular. Bueno, espero que hayáis disfrutado, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.